Bien, muy buenos días, un cordial saludo. Soy Héctor Delgado, de la editorial Libros para Pensar, y hoy tengo el gusto de presentar a un compañero, amigo, coequipero de la editorial, compañero también del taller de creación literaria de la editorial, y bueno, un viajante con las letras, un soñador. Les estoy hablando de Wilfred Pulgarini, quien ha tenido el honor de ser ganador en el concurso, en la séptima convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura de la ciudad de Medellín, con una 8. Un aplauso para él, por favor. Wilfred es periodista y escritor. La mayor parte de su trabajo en medios de comunicación la desarrolló como reportero y editor en los diarios Nacional, El Globo y en Caracas, Venezuela. Actualmente vive aquí en Medellín, ciudad en la que nació en 1962 y donde trabaja como redactor freelance. Escribe cuentos, poemas y guiones para cine, y hace parte también de talleres de formación. Y de él pues también tenemos mucho que aprender, porque nos da pistas para cada vez escribir mejor y para entregar libros de muy buena calidad. Lo acompaña hoy el doctor Emilio Alberto Restrepo, escritor ya con un recorrido bastante grande, compañeros desde niños con Wilfred, y lo acompaña también Juan Andrés Alzate, de la revista Cronopio. Van a tener un diálogo literario en el que el autor Wilfred Pulgarini nos va a hablar de su hijo literario, La Sonata del Diablo y otros cuentos por años. Un trabajo ganador, como ya les dije. Es bien importante entender que en 200 años Wilfred no va a estar, pero sí van a estar sus cuentos, su libro, y eso es un elemento de trascendencia que emociona y alegra. Gracias por acompañarnos y disfrutemos de esa mente brillante de Wilfred, de ese humanismo que tiene y esa forma para ver los pequeños detalles. Solo a él se le ocurre ver lo que pasa en una pareja que tiene crisis, solo a él se le ocurre vivir en las 1001 noches en Chile, un viejo sastre colombiano que trabaja en un taller en Nueva York, un taxista que conoce a una mujer en un restaurante chino. Cosas como esas vamos a encontrar en La Sonata del Diablo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estoy muy contento, agradezco mucho que me hayan invitado a la presentación del libro, del primer libro, de una persona que ha sido muy especial para mí. Nos conocemos literal desde niños, éramos estudiantes, éramos preadolescentes cuando estábamos en primero de bachillerato en el Liceo Marco Fidel Suárez, por allá en el lejano 76. Y teníamos desde los primeros días una gran afinidad, por muchas razones. Primero, porque nos unía la música y teníamos el elemento común de los Beatles y el elemento común de la balada, la música peluquería que tanto nos marcó, porque los otros compañeros eran los rockeros o salseros y a nosotros nos encantaba la balada. Entonces teníamos un elemento común de comunicación que nos acercaba. Teníamos la literatura, porque a muchos de nuestros compañeros no les gustaba la literatura, y él y yo ya leíamos en esa época García Márquez, leíamos a Benedetti, conversábamos mucho de literatura y de música, y no de deportes, que era lo que la mayoría de nuestros compañeros hacían, el fútbol, todos esos deportes de la época. A nosotros no nos importaba mucho eso. Entonces nos manteníamos echando carreta, éramos de barrios muy distantes, porque él era de Villahermosa y yo era de Belén, y ambos nos comunicábamos, íbamos a las respectivas casas y compartimos mucho pues, durante aquella época, en los mediados 70s. Estaba muy lejos de pensar, de sentir, de entender que 50 años después íbamos a estar lanzando el libro de él, porque uno no entendía qué estaba pasando con la vida de uno en esa época, y uno no tenía ninguna proyección de lo que podía pasar con la vida de uno. Y que la literatura que nos gustaba como materia de estudio, de disfrute, se iba a convertir en una obra literaria que hoy empieza y ve pues aquí su primera consolidación en un libro. Digo yo un libro porque esta es la presentación del libro más rara que yo he hecho en mi vida, porque estamos hablando de cosas muy extrañas, tan extraños como ese maravilloso libro que yo acabo de leer. Primero que todo, estamos presentando en una cárcel, un viernes 13, un libro que llaman La Sonata del Diablo.
un viernes 13, es muy interesante. De entrada es marcador pues por eso, y me llamó la atención en qué profundidad me estoy metiendo yo aquí. Cárcel, demonio y viernes 13, pero aquí estamos en la abogada. Con un man muy raro, porque es que yo conocí al chamo, no, en esa época no era el chamo, en esa época era Wilfer Pulgarín, y después volví que el chamo Pulgarín, que porque así como hay Chapo Guzmán, hay Chapo Pulgarín. Entonces el Chapo Pulgarín yo ya no lo identifico como Wilfer, y cojo el libro y mentiras que no es Wilfer Pulgarín, sino Will Pulgarín. Entonces yo digamos, yo tengo un problema como de identidad con este escritor, porque es distinto al niño que conocí. Ay, se me olvidaba decirle que cumplimos años el mismo día. Entonces, como hacemos guiones juntos, tenemos una asociación para elegir que se llama Los Dos Escorpiones, porque somos de Escorpio y somos del mismo día, que es una combinación que normalmente no se da bien, dos escorpiones juntos en la misma caja, los dos con chiche, y sin embargo nos hemos entendido muy bien a través de toda nuestra vida. Entonces les venía diciendo que es muy raro porque el man se me desconfiguró, ¿cierto? De conocer a Wilfer Pulgarín, ya es el Chavo Pulgarín, y él se llama Will Pulgarín. Un libro que estamos lanzando, un libro que no existe, porque este libro era para la presentación, pero el libro no existe, todavía no se ha hecho, es un libro que no se ha materializado, a pesar de tener uno de los mejores contenidos que yo he conocido en los últimos años como reunión de libro de cuentos. Se van a sorprender de los temas que se manejan. Pero ya entiendo por qué. Porque es que Wilfer, como decía ahorita el editor Edgar, lleva toda la vida pensando la literatura, disfrutando la literatura, viviendo en función de la literatura y cometiendo pecados solitarios de literatura que no se había atrevido a consolidar como en una colección de cuentos. A diferencia de otros que llevamos escribiendo 30 años y publicando hace 30 años, él llevaba pensando, corrigiendo, reescribiendo, con una gran caudal de lecturas previas, porque si alguien ha leído es Wilfer. Entonces ha alimentado demasiado ese espíritu, ha consolidado demasiado su gusto literario, y ya muy cercano a los 60 años, como debe ser, saca su primer libro. Tiene que ser necesariamente bueno, porque es producto de muchas lecturas, de un buen gusto refinado que ya ha ido sedimentando, sin afán protagónico, sin afán publicitario, sin ningún afán de mostrarse, simplemente hasta con mucho embarazo, porque esa es otra de las cosas complicadas con él. Cuando yo le decía, ¿por qué no publicas? Él me contestaba, pues ¿para qué voy a publicar si los libros buenos ya se escribieron? Entonces tampoco creía en el modelo de publicar, pero cuando consolidó la colección, porque se ganó un concurso, que era otro de los problemas. ¿Por qué no participas en concursos? Yo no creo en eso, ahí se lo ganó. O sea, el man es raro, créame que vamos a encontrar una estructuración rara e interesantísima, porque un tipo que no cree en los libros va a sacar un libro, un tipo que no cree en los concursos se acaba de ganar un concurso que lo acabó de escribir en otra cosa que tampoco cree, que son los talleres literarios. Este hombre es una maravilla. Miren la combinación de todas las formas de lucha para llegar a un libro bueno. Entonces, por eso estoy tan complacido de estar aquí tratando de presentar este libro que no existe, un viernes 13 del diablo. Estoy tratando de presentar este libro muy conforme, muy congraciado con la buena literatura, producto de muchísimos años de lectura, de pensamiento, de escritura rigurosa, y eso es lo que nos tiene aquí reunidos. Y entonces quería expresar la alegría que siento como buen amigo, porque los amigos que vienen desde la infancia son los que uno entierra como amigos. Entonces aquí estamos, acompañado de la familia, de los amigos, celebrando la realización y la materialización de un libro que ya existe, al cual le tengo toda la fe del mundo, porque es que la combinación de los libros que encontré ahí, que tuve la fortuna pues de fungir como corrector ad laterum ahí por los laditos, me permite entender que estamos ante un gran libro de cuentos. Entonces lo primero es la felicitación, congraciarme con mi compañero de signo del zodíaco, con mi cómplice en algunas aventuras literarias que hasta ahora no han cuajado, pero ahí van, se van consolidando. Y quería decirle que para mí es un placer. Entonces queremos ver qué nos dice este escritor tan extraño, con todo lo que le he explicado por qué es tan extraño, y qué nos tiene que decir y contar de este libro que estamos lanzando. Emilio, gracias.
todo lo que dijiste. Siempre es un riesgo invitar a Emilio a este tipo de eventos porque termina siendo más atractivo que el invitado. Emilio, por eso lo escogí, porque la gente se me va a aburrir y se me va a ir. Voy a llamar a Emilio para que la gente, pues, por lo menos se atornille ahí el tiempo suficiente y termine siendo esto efectivamente una presentación de un libro, pero también una evidencia que tengo que cumplir con la alcaldía de Medellín, que convocó estos estímulos al fomento al arte y a la cultura de la alcaldía de Medellín 2023. Bueno, primero agradecer a todos los presentes. Aquí están, creo que sin esta excusa no estaríamos aquí, mi familia, de los dos lados, de los que provengo, amigos del taller literario que me encontré en el camino, pues gracias a Emilio. No saben pues la emoción que me da ver a Leonardo, a Lina, a Elber. Con Elber estuve hasta ayer sufriendo el partido de Colombia hasta el final, pero con una lealtad y una nobleza pues admirable. Y a Juan Andrés, el que yo quisiera ser a su edad, pues, pero ya no lo fui, pero un hombre talentosísimo en donde lo hubiera. Diversas manifestaciones y expresiones culturales. Soy un hombre de pocas palabras, en general van a ver este tete tan raro, tan diferente, porque él tiene una capacidad para que entretener, pero también divertir y asombrar, ¿no? Yo creo que no hay mejor contertulio en una reunión que mí. ¿Qué les puedo decir? El libro, cuando estuvimos hablando del libro, él me reclamaba eso. Vos sos anti-taller literario, anti-publicación, anti-concursos, anti-autopromoción de libros, y sin embargo estoy haciendo esto, ¿no? El libro pues puede ser muchas cosas, pero no es anti nada. El libro no es anti nada. Es un libro que tuvo la oportunidad de configurarse a partir pues, de una oportunidad también acicateado por Emilio, que me dijo, pero participar, vos tenés talento, algo que decir. Siempre he desconfiado de lo que escribo, de lo que pienso, de cómo actúo. La duda me marca siempre. La duda, sin la duda no puedo hablar. La duda es el origen de lo que hago y de lo que no hago. Reuní en estos cuentos, las semillas estaban allí, estaban dispuestas en la computadora, gérmenes de cuentos, todos muy distintos. Y la luz que prendió Emilio dijo, ¿por qué no te aventás y mandás el libro? Es la comuna, pues por despreciar la capacidad de los participantes, de los competidores, pero someterlo pues al público. Durante mucho tiempo ejercí el periodismo, 30 años aproximadamente. El libro es una sublevación contra ese ejercicio de esa forma de escribir, periodismo. El periodismo se escribe científicamente, pues neurológicamente se escribe con el prefrontal de las cabezas nuestras. Nadie hace, pues el periodismo que yo ejercí, que no es el periodismo de García Márquez, de crónicas, no es el periodismo de sucesos que dan pie a hacer narraciones o predispone al escritor a este tipo de ejercicios. Yo ejercí el periodismo político, un periodismo que está plagado de lugares comunes, de poca imaginación, de ocultación de la verdad, ¿no? Y ese tipo de escritura la ejercí yo en Venezuela por 30 años. El libro es eso, una rebeldía contra ese tiempo
que empleé en escribir algo que yo no quería escribir o no me imaginaba que iba a escribir. Corrijo, no es que no lo quería escribir, me tocó escribirlo porque era un ejercicio alimenticio, de eso vivía, con eso pues tuve un hogar y pude hacer algunas cosas como cualquiera ejerce cualquier otro oficio. Iba a decir que no necesariamente esa sublevación contra el ejercicio del periodismo tiene detrás de sí algún arrepentimiento o alguna rabia o alguna... sí, no hay detrás de eso pues, una intención castigadora de ese pasado, ¿no? Yo dejé un muchacho acá que se llamaba Wilfer Pulgarín a los 19 años que terminé el servicio militar. A esa edad me tocó seguir el rastro de mi familia emigrante hacia Venezuela y me fui a Venezuela y allá había que vivir. Había dejado la carrera de comunicación en la Universidad de Antioquia comenzada, eran tiempos difíciles de una zozobra permanente y llegar a Venezuela fue para mí un deslumbramiento y me cambió, como bien dijo Emilio, me desconfiguró hasta la manera de hablar, de ver las cosas, de tratar de cambiar el vos por el tú. Entonces, prácticamente me desconstruí como persona. En esa desconstrucción como persona y en esa necesidad de armarme, apelé a muchas cosas. Leí como un desaforado, ejerciendo al mismo tiempo, pues, primero estudiando de nuevo la carrera de comunicación y luego ejerciendo el periodismo desde, pues, se me abrió rápidamente la oportunidad de escribir para el Nacional y a partir de esas obligaciones empecé a configurar un personaje que yo todavía no me creo, yo todavía no tengo claro qué es lo que soy, qué es lo que me gusta, hacia dónde debo apuntar. Bueno, no los quiero aburrir pues, con todo ese cuento que la mayoría conoce. Pero básicamente el regreso a Medellín después de pasar 30 y tantos años en Venezuela, regresar de ser un muchacho a un momento en el que tengo 60 años, bueno, regresé a Medellín hace 7 años, pero regresar a que te digan don, y hasta haya conductores que se detienen para que uno pase, o hasta gente que se para del bus, eso es todo, se cuenta rápido, pasó mucho tiempo, pero para mí ha sido un parpadeo. Ese regreso a Medellín tiene como producto inicial esto, ¿no? Este libro de cuentos que sí existe, el cuento pues existe, es digital, tengo que mostrarlo como tal a la alcaldía de Medellín, se le hará llegar como tal. Se hicieron estas dos impresiones con el propósito de que visualmente pues tengan algo que ver. La portada es de mi hija, Juan Andrés Valer, y una cosa es leerlo así, y otra cosa pues es leerlo en lo que es pues un prototipo, un machote como se le dice en la industria editorial. Esto es una especie de recolección de hallazgos, ¿no? Se recogen un montón de cosas que yo tengo desperdigadas y que he ido recogiendo, pues, las tenía en la computadora a medio hacer algunos, otros más avanzados, pero la necesidad de tener una obra, no me gusta la palabra obra, pero tener esta muestra, esa necesidad me llevó a concluirlos. Y para eso conté con un gran lector también. Todo lo que dijo Emilio sobre nuestras querencias, nuestros hobbies, es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. También la literatura estaba muy presente, ¿no? Tuvimos profesores que nos alentaron mucho a escribir, que nos contaminaron desde muy niños.
Un muchacho como yo a los 18 años leyendo Sartre, Camus, Heidegger, Nietzsche, o sea, eso perjudica a cualquiera, eso no se debe leer a los 18 años, se debería leer ya muy avanzado. Entonces, el libro no es contra nada, el libro no es anti nada, es una propuesta de vida, es un ejercicio vital y bueno, creo que me extendí de más, pero bueno, vamos completando. Usted es el que no hablaba del libro. Bueno, no, ya en el ejercicio pues, del libro me llama la atención la estructura del libro porque uno ve sembrados en todos los cuentos, a través de cada uno de los cuentos, hasta de los títulos, muchas cosas que uno ve que tenían el germen en su propia vida y que después hicieron como una especie de reconstrucción a través de la literatura o de la ficción. Yo noto en La sonata del diablo, párame bolas, una pareja de venezolanos que está en crisis matrimonial se va a pasear a una isla, a Cuba, y después me doy cuenta de que él en una crisis matrimonial se fue con la señora a Cuba. No les voy a contar qué sigue después. Lo mismo de un sastre que trabajaba en Nueva York, en el cual creo encontrar los rastros de personas demasiado cercanas, y lo mismo del señor viejito. Entonces, para que nos contés cuál es el proceso de estructuración de estas historias que uno ve tan fuertes. Es que otra cosa es cuando en un taller literario dice, bueno, mañana vamos a contar la historia de un gatito que se cae en un balcón, y al otro día todos los estudiantes llegan a contar la historia del gatito en el balcón, y unos que tienen más talento que otros hacen un mejor o un peor relato, y no falta que haga el poema y todo eso. Pero aquí vemos cosas que están consolidadas y que son fuertemente estructuradas a su propia necesidad vital de vivir y de contar. Uno ve rastros de la propia vida de Wilfrid, que hay más sincero en uno que en la vida de uno cuando uno la quiere contar. Entonces yo veo una cantidad de rastros desperdigados en todo el libro. ¿Estoy equivocado? ¿Es más o menos un método de trabajo? ¿Cuál es la forma de llegar a estos cuentos? Sí, creo que todos los cuentos, con excepción de uno que se llama Las desventuras del visir, todos tienen como génesis una anécdota personal o que he conocido. O sea que la de travesti también es una anécdota personal. Yo sí me asustaba a un amigo que no conocía. La del travesti. No, pendiente de la mamá y la esposa y el Sí, sí. Bueno, todos tienen como germen una anécdota. Soy un hombre desconfigurado andante, pues yo sí, porque no sé todo lo que está pasando a mi alrededor, y creo que le pasa a todos los escritores, pues creo yo, no tengo un universo de conocimiento de escritores vivos como para preguntarles, pero creería yo que todo lo que le pasa a un aspirante a escritor o a un escritor, todo lo asume a título de capital para escribir, todo lo que le pasa, desde lo más nimio hasta lo más aplastante, desde las pequeñas cosas del día a día hasta cosas inenarrables, pues, que son de tu intimidad. Todo ese tipo de cosas, todos los cuentos en su mayoría, creo que el 90% parten de un hecho cierto, pero que en lugar de irse transformando esas historias en lo que en la vida ordinaria, cuando me siento a escribir, esas historias se empiezan a desfigurar, y se empiezan a desfigurar por necesidades narrativas, ¿no? O sea, yo con Belinda fui a La Habana en 1992. En 1992 había ocurrido un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Venezuela, el primer intento de golpe de Estado de Chávez. Y nosotros apenas, creo que no nos habíamos casado ni nada, y un amigo me dice, en Venezuela en ese momento, pues, con cierta frecuencia uno podía salir al Caribe, hacer inclusive un viaje más larguito, llegar a Estados Unidos, porque el país
y con un empleo normal, pues, había que tener fortuna para hacer eso. Entonces, ese viaje a Cuba al que yo llegué porque un amigo me dijo, hombre, porque está muy barato el viaje a Cuba, con $500 se van los dos, comen, pagan el hotel, y la revolución estaba cumpliendo 33 años y estaba en crisis y había, entonces le digo, Belinda, en lugar de irnos al litoral de venezolano, porque no vamos a ir, ahorita no recuerdo cómo se llama el compañero, no me recuerdo, él venía ya de Cuba y me decía, es muy lindo, es una ciudad increíble, está en ruinas, pero como periodista además le vas a sacar jugo. Entonces le dije, Belinda, nos vamos, no estábamos casados un poco con la renuencia de la familia de ella, nos fuimos. Entonces nos pasó un día en Cuba en el 92, estaban en lo que llaman el periodo especial, que era racionamiento de luz, de agua, de todo eso. Y había un toque de queda que comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana del día siguiente. Nos asignaron un guía turístico porque uno no podía andar a la libre pues por la isla, y un día el guía le pedimos que nos tomara una foto en la Plaza de la Revolución y nos dañó la cámara como a propósito y no quedó rastro de esa foto, y quedó ese resentimiento al volver, pero por no tener esa foto. Entonces, no me quedó esa foto como recuerdo con Belinda, y empezó a nacer un cuento ahí. Y el cuento comienza con una pérdida de una pareja, pero obviamente no somos nosotros que éramos novios, sino una pareja de 40 años que se pierde en La Habana, o que a la que sorprende el toque de queda lejos del centro de La Habana y no saben qué hacer. Y le pasan un montón de cosas, como que tienen que regresar ayudadas por un vendedor de pan vendedor clandestino de pan, que es un personaje que también se ve mucho en Cuba, o se veía mucho en Cuba, y es alguien anda con una bolsita y a la escondida te vende cosas. Entonces, era un muchacho negro. Y ese personaje es el que trata de sacar a la pareja del extramuro en donde está, pero luego lo pierde, y a medida que van pasando las cosas, pues obviamente no los voy a spoilear cómo termina el cuento, pero el cuento se desbarata de tal manera y se desvía de tal manera que se convierte en un cuento sobrenatural. Pero déjeme contar el asombro que yo sentí con ese cuento. Es que lo que yo quería es eso. O sea, ahí es donde está el talento del escritor, lo que parte como una anécdota personal de una pareja que los cogió por estar tomando roncito o por estar despistados, el toque de queda a las 6 de la tarde, empieza la promesa de lo que va a pasar después de eso, y usted se mete en la incertidumbre más agobiante de qué va a pasar, porque entonces aparece una cantidad de barrios viejos de La Habana, llenos de recovecos y llenos de pasadizos y llenos de callejones y rodeado de espías. Todo el que pasa es un potencial espía, entonces hay una promesa de algo que no entendemos. Y después, no contento con nos mete en una covacha, en una cueva, en una cosa oculta donde los dos personajes son leprosos, ocultos. Entonces, pero ¿en qué infierno ha venido a caer aquí? Y fuera de eso aparece la magia de un violinista que parece venido del mismo infierno. O sea, se va abriendo el cuento, y ahí es donde uno ve el oficio de un escritor, que va mucho más allá de la historia que cualquiera puede contar. Es el viejo truco del taller. Ve, una pareja se pierde en un toque de queda en La Habana vieja, ¿por qué no escriben la continuación de ese cuento? Y todos salimos con la misma bobada, la misma historia pendeja. Este hombre se plantea un universo lleno de cosas que no conocemos y de promesas por conocer, y nos mete en un universo que puede ser aterrador. Entonces, es un cuento que de entrada me ganó como lector, fue el primero que yo vi del libro. Entonces, y me mostró el gran oficio que tiene, ahí es donde están sus miles de lecturas. Cuando aparece la configuración de ese universo tan personal, uno descubre que está en presencia de una persona con oficio de escritor. Y en esa tónica se van yendo la mayoría de los cuentos. Él plantea una historia sencilla, que es una pareja que está en crisis matrimonial, como todas las parejas del mundo en crisis matrimonial, normalmente dura 50 o 60 años esa crisis,
y ahí va, y se encuentra ya con un universo que nos saca de lo normal, porque es que la crisis matrimonial es lo más común que hay, pero lo incomún es caer en una casa donde viven un par de hermanos leprosos con un universo fantasmagórico detrás de ellos. O díganme ustedes dónde conocen un tipo que toca el violín como el mismísimo Toscanini en su pacto con el infierno, con el diablo, o Paganini. O sea, es una cosa impresionante, y uno se va metiendo en esa clave de lectura y encuentra un cuento poderosísimo que está a la altura de, podríamos decir, de Stendhal, de un gran cuentista antiguo. Entonces es una de las cosas que me sorprendió gratamente de este ejercicio, y quería preguntar eso. Yo tenía mucho miedo que el primer libro de este compañero fuera el consabido libro de poemas que todos los 50 millones de colombianos que somos poetas sacamos el libro normalmente horrible de poesías. ¿Usted por qué no? ¿Cuál fue la gran motivación para no caer en el lugar común de hacer la poesía mala que todos hacemos, que generalmente pervierte el oficio literario, y caímos en la narrativa y la narrativa de ficción? Que entre otras cosas me complace mucho, porque es que a mí no me complace mucho el primer libro que todos hemos cometido de poemas, que normalmente van horribles, pero me complace mucho caer en un primer libro de cuentos, que es un gran libro de cuentos. Quisiera entender por qué caíste en esto, no en un libro de crónica periodística, no en un libro, no en una novela, sino precisamente en el cuento como género. A ver, yo le tengo algo muy particular, y creo que comparten la mayoría de los escritores, es a la obviedad, ¿no? La obviedad cerca sobre todo pues a los poetas, ¿no? La obviedad de lo que el amor, y cuando te veo te quiero abrazar, y la flor que vi, y eso me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo la obviedad, y me planteo el lugar del lector. O sea, yo como lector soy muy exigente, la verdad, o creo ser muy exigente. Y ustedes son testigos, pues el taller literario es testigo que me dice, ya viene Don Wilber a nada le gusta. Sí, soy muy exigente por esa deformación desde muy niño, desde muy joven. Y fue las lecturas que el profesor Guillermo Ramos, profesor de filosofía, nos mandaba para la casa. Entonces, leer, y vuelvo y repito, leer La náusea a los 18 años, eso es un crimen, pues. Eso es pervertir apelando al libro tuyo de textos para pervertir a la juventud. No porque tenga nada de sexualidad o algo sucio o esperpéntico. Entonces, en ese afán de no escribir cosas obvias, me encuentro con que el tipo de poesía que intento hacer es demasiado obvia y demasiado mala, pues, y tengo ese yo interior que me dice, eso no. Entonces, rápidamente me di cuenta que ni lo hacía bien, ni tenía tantos referentes literarios, porque para escribir poesía hay que leer más que los que nos mandan en el colegio. O sea, la poesía no se hace, bueno, quien escribe poesía no lo puede hacer con 4 libros, pues, con 4 lecturas, ¿no? Porque es que es un universo de quien escribe cuentos tiene que sumergirse, pero muy profundamente, como estos que, ¿cómo es el ejercicio, Joan? De los que se lanzan muy profundamente, sí, pero más profundamente, de una práctica deportiva que... Apnea. O sea, para poder hacer poesía hay que... Todo escritor de poemas es un potencial suicida, digo yo, porque es que hurgar en el alma humana puede conducir a tales desazones que te pueden colocar con unas crisis existenciales terribles. El cuento me gusta porque tiene, y lo hablábamos en algún momento con Emilio, tiene
ese componente de narración oral. La narración oral pues suele ser sencilla. Yo te cuento un cuento, mira, me pasó esto, esto y esto. Y en la medida en que el contador del cuento tenga práctica, tenga imaginación, creatividad, sale la obra, sale la pieza termina siendo escrita. Y me ocurría, y me suele ocurrir, que tengo que, si el cuento, si mi narración no termina siendo sorprendente, porque claro, eso se parte también de la técnica del cuento, pero si no encuentro el tono que produzca que el lector al terminar el punto final se lleve la historia en la cabeza, el cuento no me sirve, y lo rechazo. Entonces, eso no se puede hacer con la poesía. Pasa, y pues es tema del momento, sobre si la inteligencia artificial sabe o no sabrá escribir en algún momento. Creería yo que tras la escritura de poesía se oculta una manera fácil de decir cosas, obviedades, pues. Se buscan maneras y creo que la inteligencia artificial lo primero que va a practicar, porque es muy fácil, porque una inteligencia artificial no vive como un hombre, pues. A nosotros nos pasan cosas. Una inteligencia artificial no se emborracha, no queda en embarazo, no se rompe una pierna, no se opera la próstata. Entonces de ahí no puede salir todavía. La inteligencia artificial no tiene experiencia, ¿cierto? Entonces, y por la misma tentación de la obviedad que trae consigo la poesía, creo que es el primer género literario que va a escribir la inteligencia artificial, porque además no solamente la escritura, sino la lectura es muy complicada. Bien, ahora yo creo que ya es hora, antes de hacer las preguntas del público, una abrebocas pues, para que se antojen de alguno de los cuentos. El colega Juan Andrés, que es un buen lector y sabe mucho de literatura, nos va a regalar la lectura. Invito a que se encarguen con este libro cuando salga. Vale realmente la pena sumergirse en la experiencia de lectura. Es una forma muy pensada de hacer buena literatura. Me gusta mucho que sea en cuento, que no sea pues una poesía fallida, que con todo el amor yo he hecho que no me lo presento. Entonces vamos a pasar a la lectura. Juan Andrés. Sí. No, lo va a leer Juan Andrés. Y bueno, este es como lo sospechaste, este cuento está inspirado en mi papá, que se llama Un sastre en Nueva York. Obviamente, simplemente el germen de mi papá, pero nada de esto que pasó aquí es verdad, ¿no? Obviamente. Entonces, sí. Bueno, es un homenaje pues, a también. Y cuando un escritor dice tan vehementemente que no está basado en la vida real, desconfíe. Bien, este es el segundo cuento que posee este libro. El primero es el que da título al libro, que después sería bueno que nos contaras un poquito más, que ahorita discutíamos sobre el sentido de la sonata. Bueno, Un sastre en Nueva York. Hacer un pantalón a la medida puede demorar entre 2 y 3 horas para un sastre ágil, entre 5 y 6 para un novato y todo un día para uno que ande por los 60 años. En este caso, el hombre tiene 70 y tantos. Además, le funciona apenas la mitad de los pulmones y a donde vaya debe estar conectado a una bala de oxígeno. Así pues, no puede esperarse que este se afane como los demás sastres que trabajan en Salvatore's Taylor, en el Bajo Manhattan. Por un pantalón, el italiano Pasquale paga $30, de modo que con 150 semanales, el hombre del oxígeno asistido puede sobrevivir sin acudir a la ayuda de la Administración de Recursos Humanos, dependencia a la que acuden miles de neoyorquinos necesitados de refugio, asistencia médica o comida. La sastrería queda en un altillo de la calle Sexta con Broadway.
cerca de las mercerías judías. El hombre al que una bacteria resistente a los antibióticos le dejó inservibles los pulmones hace 5 años, viaja diariamente desde Queens en la línea roja del subway. Generalmente es puntual, aunque ahora menos, porque suele hacer varios saltos en el camino antes de enfrentar las últimas escaleras que conducen a la mezzanina donde está el taller que Pasquale heredó de Salvatore, su padre, hace 10 años. No hay ascensor. Él llega sudado y pálido, arrastrando la carretilla. Entonces se desploma en el taburete frente a su máquina de coser. Regala una semisonrisa a los sastres que observan cada uno de sus movimientos. Al viejo maestro no lo abandonan las ganas de trabajar, pero sobre todo no le pasa por la cabeza retirarse, renunciar al placer de recibir en las manos el pago semanal de Pasquale, que mantiene empleado a ese viejo latino un poco por compasión y también porque le gusta ponerlo de ejemplo a los sastres jóvenes que van y vienen en una profesión cada vez más ocupada por las modistas por las que el emigrante europeo siente desdén. El viejo es perfeccionista e incondicional con la sastrería de Pasquale en temporada alta. Se marcha a su país cuando comienza el invierno y regresa a mediados de la primavera. Desde que volvió enfermo de su país, Pasquale teme lo peor. Sería todo un lío explicar a las autoridades por qué tenía empleado a alguien en ese estado y con visa de turista. Pero antes de morir, papá Salvatore le hizo prometer que no se desharía de aquel colombiano que, igual que él, amaba Nueva York, a pesar de los múltiples fracasos para recibir una residencia legal. El taller es amplio, de 2 plantas. Parte de su clientela es muy pintoresca, sobre todo cuando se preparan eventos como Halloween o la parada gay. Excepto Pasquale, los demás trabajadores son latinoamericanos y se han acostumbrado a ver desfilar por allí a gigantes rubios con gustos estrafalarios y a mujeres hermosísimas como las de los anuncios de perfumes. El cliente americano que ninguno olvida fue uno de los actores de la serie de televisión NYPD, el detective John Kelly. Pasó que un día de mayo se apareció en la sastrería John Caruso, el pelirrojo que era parte del elenco de la serie y que luego fue reemplazado por el detective Bobby Simon, interpretado por el puertorriqueño Jimmy Smith. Caruso había llevado un saco smoking que le quedaba largo de manga. Pasquale, que solo veía en televisión el canal de la RAI de Italia, no lo reconoció, pero el viejo de las asfixias, devorador de periódicos y adicto a las series de acción, sí. Cuando lo vio en la planta baja, atendido por el italiano, le llamó la atención a uno de sus compañeros. Pablito, mira, ¿sabes quién es el pelirrojo que está atendiendo allá abajo el manager? No, don Isaac, ¿quién es? Huevón, el de policías de Nueva York que pasa los sábados, ¿no lo reconoces? No, don Isaac, no tengo televisor en mi pieza. No joda, qué ignorancia, dijo don Isaac. Entonces sacó de una gaveta su cuaderno de medidas y un lapicero y se los entregó a Pablito. Anda a pedirle un autógrafo. Don Isaac, y si no es el actor que usted dice, ¿cómo no va a ser huevón? Yo sé que es. Anda, antes que se vaya. Pablito bajó sin hacer ruido las escaleras que comunicaban los 2 ambientes del taller. Allí estaba Caruso, abstraído, mirando en el espejo las marcas con tiza que hacía el manager en las mangas de su saco. ¿Qué sucede, Pablo?, preguntó Pasquale con un alfiler en la boca. Pablito dedujo rápidamente que si Pasquale estaba marcando las 2 mangas del smoking, era que el pelirrojo tenía un brazo más largo que otro. Pablito y Caruso cruzaron miradas en el espejo, y el sastre se puso tan colorado como el actor. Entonces hizo un gesto hacia el manager que detuvo por un momento su labor. Pablito le contó al oído la ocurrencia de don Isaac. Pasquale miró a Caruso en el espejo y le preguntó, ¿Are you an actor? Yes, respondió Caruso. El manager mandó a Pablito a que volviera a su puesto. Entonces sus movimientos mecánicos en la prueba del saco se transformaron en concentración de cirujano, rectificando medidas con el metro, más allá de lo que amerita un arreglo de mangas. Antes de despedirse, Pasquale le pidió a Caruso que le autografiara el cuaderno de medidas de don Isaac. Él es de ascendencia italiana, como usted jefe,
dijo feliz el viejo sastre cuando Pascuale le enseñó la firma de Caruso. Una semana después, cuando el pelirrojo volvió al taller por su smoking, todos los sastres estaban preparados con cámaras, cuadernos de medidas y lapiceros, menos don Isaac. Hacía unos días Pablito había regado sus cenizas en uno de los lagos artificiales del Central Park. Siempre he sido un poco temeroso con esto de las lecturas, si las personas no lo tienen a mano para que sigan la historia, pero si los sábados lo permiten, antes de diciembre lo vamos a tener digital y pues va a estar exhibido pues, para que lo puedan leer con calma, digerir y bueno, me hagan los comentarios. Voy a leer La Sonata del Diablo, ¿puede leer algo? No, no importa. Bueno. Bueno, este se llama... Este cuento obtuvo en 2017 un reconocimiento como finalista de los premios Tienes 100 palabras. No sé si fue en la primera convocatoria, pero bueno, este cuento que Emilio me ha, creo que a veces muy generosamente ha alabado, pues lo va a leer. Necesito en lo posible que pongan atención porque tiene pues su vuelta para el Autobiográfico Se llama Zona de Tolerancia. Te amo, escribió en su mano la rubia con manzana de Adán. Él anotó en la palma áspera de ella, yo también. La noche siguiente ella lo recibió con otra peluca y en la despedida le dio un papelito. Me quieren matar. Lo leyó en su casa. Salió a prisa. Afuera del cementerio de San Pedro un corrillo rodeaba un cadáver cubierto. Se unió a los curiosos y el alma le volvió al cuerpo cuando sintió el olor y el sexo duro de Margot detrás de él. Se excitó más cuando le escondió el puñal asesino entre sus nalgas. Bueno, no, entonces ya para... Bueno, siempre he creído que el escritor debe escribir más que hablar y no me he acostumbrado mucho a hablar en público por unas razones de carácter, por decirlo de algún modo. La Sonata del Diablo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahora, bueno, la Sonata del Diablo. Ahora, cuando acaba de ver el contenido de este estuche y de leer la nota que lo acompaña, le contaremos, Señor, toda la historia. Y espero, por la gracia de Dios, que pueda hacer algo por nosotros. Era el penúltimo día de nuestra estancia en aquella isla y ya estábamos cansados del guía turístico que nos habían asignado y del que por ley no podíamos separarnos cuando salíamos del hotel. De modo que decidimos sobornarlo con algún billete de $1 y un par de camisas tropicales que él me había elogiado. Resultó un alivio poder salir sin la compañía de aquel exoficial militar que, además de garantizar que no nos desviáramos de nuestros recorridos, cumplía el papel de esclarecedor ideológico con respecto a los acontecimientos políticos de aquella isla. Fue así como Luisa y yo pudimos tener tiempo para evaluar con franqueza el futuro de nuestro matrimonio después de que regresáramos a nuestro país. El resultado fue provechoso. Mi mujer y yo caminamos con tranquilidad por las calles de aquella ciudad histórica y en ruinas y conversamos como hacía tiempo no lo hacíamos. El consejero matrimonial había acertado con la recomendación de que si realmente queríamos salir adelante juntos, realizáramos un viaje diferente a los que habíamos hecho en los casi 20 años que llevábamos de vida conyugal. Por ese tiempo
Las agencias de viajes estaban ofreciendo paquetes turísticos poco menos que regalados para aquella isla que celebraba 33 años de revolución, y nos pareció una buena idea conocerla antes de que su sistema se desplomara, como estaba ocurriendo con los gobiernos de la Europa Oriental. Caminar de la mano y hablar sin ironías fue provechoso, tanto que concluimos que no tenía sentido la idea de la separación. Nos contagiamos de alegría y quisimos refrendar la renovación de nuestra unión, visitando de nuevo aquel bar famoso por sus combinados de ron. A las 2 horas salimos de allí cantando y bailando, como cuando éramos estudiantes universitarios y creíamos que estábamos hechos el uno para el otro. Cuando llegamos a la avenida que bordea el malecón, vimos venir un bus destartalado, de esos que por allá llaman guaguas. Aún no me explico por qué se nos ocurrió levantarle la mano. Supongo que fue quizás consecuencia del entusiasmo que nos produjo el conjuro del divorcio o el efecto de los cócteles, lo que nos impulsó a aventurarnos más allá de los límites impuestos por el guía, que en todo momento nos advertía sobre el riesgo de violar el toque de queda que, debido al periodo especial que atravesaba la isla, regía entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Entenderá usted, monseñor, que para una pareja cuarentona, atrapada por el tedio y el hastío, recobrar la ilusión del amor puede significar tanto como comprar una mejor casa o vencer una enfermedad. Probablemente no estaríamos en esta angustia si no nos hubiéramos excedido con los mojitos, porque pronto mi mujer y yo nos quedamos dormidos, cabeza contra cabeza, en los últimos asientos de aquella guagua que, sin darnos cuenta, pasó de la ciudad litoral a la ciudad interior y se vació de pasajeros. El ruido seco de un frenazo nos despertó y con horror nos dimos cuenta de que habíamos ido lejos y que faltaba poco para oscurecer. Entonces escuchamos la voz del chofer. Hasta aquí llegamos, dijo. De inmediato intenté negociar con el guagüero para que nos regresara a la plaza donde nos había recogido, pero él ya había metido el carro en una explanada enrejada con piso de tierra, donde otro hombre nos apuraba para que descendiéramos. A esta hora ni una rueda de triciclo puede moverse en esta isla, dijo el hombre, que por el machete que cargaba al cinto y por el perro que ladraba a su lado supimos que cumplía labores de celador. Bajamos del bus y el vigilante nos guió hasta la salida del terreno, haciendo sonar en sus manos una cadena metálica de la que colgaba un candado desmesurado. Fue en ese momento que de la nada apareció el negro con una talega debajo del brazo. Se acercó y, sin reparar en nosotros, ofreció al guagüero y al vigilante el contenido que traía oculto en la bolsa. Ambos metieron las manos a través de la cerca y esculcaron y sacaron 2 roscas de pan cada uno. En pago, el negro recibió unos papelitos de cartulina que tenían impreso un sello. A continuación, se dieron la vuelta y, sin despedirse, desaparecieron con la luz del ocaso pegada a sus espaldas. El negro dio un paso para marcharse, cuando mi mujer lo tomó por el brazo. Por favor, ayúdenos a salir de aquí, suplicó ella. Le pagaremos, dije yo mientras me buscaba la billetera. El negro miró con desconfianza a su alrededor. Síganme, pero de lejos. Cuando yo pare, ustedes paren. Si aparecen los industriales, no los conozco, advirtió. ¿Los industriales?, preguntó mi mujer. La policía, le aclaró el negro. $20 está bien, pregunté yo. El negro tomó el billete, se inclinó, lo ocultó debajo de la plantilla de uno de sus mocasines blancos e iniciamos la marcha. Para evitar la carretera, nos condujo por un atajo boscoso, guiados por el murmullo de una corriente de agua. La noche se impuso cuando nos abrimos paso por un pantanal donde croaba un ejército de ranas que luego desembocó en un cementerio. En el exterior de un mausoleo vimos a una mujer desnuda, esquelética, rodeada por varios hombres. En ese momento el negro tomó la mano de mi esposa y solo se la soltó cuando perdimos de vista aquel grupo fantasmal. Después sentimos el olor del mar y escuchamos la furia de las olas
iluminadas por las estrellas. Nos animamos al saber que volvíamos a estar cerca de la costa. Entonces el negro ordenó por gestos que nos separáramos, cada uno por aceras diferentes, él por la que bordeaba el litoral y nosotros por el adoquinado del frente, oscurecido por la sombra de unos balcones voladizos. ¿Continúo? Siga. Sí. El negro iba cada vez más rápido y a Luisa y a mí nos costaba seguirlo. Los dos calzábamos sandalias y los dedos nos chocaban a cada paso contra los salientes del suelo. Viéndolo desde lejos, el contrabandista de pan se nos aparecía y desaparecía cuando sorteábamos columnas y paredes. La prisa nos agotaba el aliento, hasta que de pronto nos topamos con un enjambre de ratas arremolinadas sobre la rejilla de un imbornal. Luisa se detuvo en seco y lanzó un chillido que las dispersó en varias direcciones, incluida la que llevábamos nosotros. Sentimos en los pies el cosquilleo de sus patas y al tratar de sacudirnoslas perdimos el equilibrio y caímos sobre el adoquinado, mi mujer de frente, sin lograr sostenerse de mi brazo. Cuando la levanté, vi que le sangraba la boca. Miré en dirección al negro, pero este ya había desaparecido. Descalzos avanzamos unos metros más y nos sentamos recostados contra un muro de piedra. Sudábamos, me quité la camisa, le enjuagué con ella las lágrimas a Luisa y traté de contenerle la hemorragia. Era una noche clara y noté que ella tenía partidos casi desde la raíz 2 dientes delanteros. Tranquila, es solo una herida en los labios. Vas a estar bien, le dije mientras la abrazaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella entre sollozos. Respira con calma, no hay que desesperarse, respondí mientras me preguntaba cómo íbamos a salir de allí y dónde encontrar un médico a esa hora. Fue entonces cuando escuché las notas de un violín. ¿Oyes? ¿Qué? ¿La música? No. Escucha bien, ya la oigo. Alguien toca un violín. ¿Qué hacemos? Ir a donde la están tocando. Plantea, una pareja está en dificultades, no tienen opción de volver al hotel, se acaban de accidentar, están en plena noche habanera, en un barrio muy agreste. Todo es una promesa de horror. Y cuando están en la mitad de esa promesa de horror, escuchan el sonido de un violín. Miren qué forma de plantear la atmósfera. Y a partir de ahí se abre una serie de posibilidades que ustedes van a resolver cuando compren el libro y compren otros 2 para regalarle a los amigos. Bueno, yo agradezco mucho la concurrencia. ¿Alguna partida? Agradezco mucho la concurrencia, el acompañamiento. Estoy muy satisfecho y muy complacido de ver un gran amigo pues, en este tipo de actuaciones. Creo que es una buena promesa, espero que sigan muchas cosas. Es de ritmo lento, pero muy eficaz. Lo que tenemos en la mano funciona. Esperaremos una novela o 2 que tiene por ahí en Remo hace muchos años. Esperaremos las crónicas periodísticas. Lo odiaremos cuando saque el libro de poemas. Y esperaremos a ver que es una joven, no, es una vieja promesa. Pero aquí estamos muy al pie del cañón y muy convencidos de que nos esperan grandes cosas con él. Muchas gracias. Sí, no, Cristina Higuita no vino, ¿cierto? Por aquí, que era la representante de la Secretaría de la Alcaldía de Medellín, que venía pues a hacer acto de presencia pues para ver que se hubiera cumplido el acto. A ella le agradecemos, esto va a quedar grabado, agradecemos pues a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín por el apoyo, por el premio. Como dice Emilio, esto es espero también que sea el germen de nuevas narraciones que son un homenaje a esta comuna que me vio nacer, que fue Villahermosa. La Comuna 8 para mí tiene un especial figura para mí, un especial cariño. Lo llevo a Villahermosa con un especial cariño en el corazón, no solamente porque es el origen de mi mamá, de la familia, de mi tía Aurora, de mis hermanos. ¿Ah? Entonces,
haber obtenido el premio en representación de la Comuna 8 me llena de un profundo orgullo y de gran significado, muy simbólico además, donde yo dejé el muchacho que quería escribir, que luego traicionó la escritura de ficción por el periodismo, que es una especie de traición frente a lo que yo quería hacer, pero retornar a esta edad para continuar esos sueños de juventud, pues me llena de mucha alegría y nada, gracias a todos por asistir, muchísimas gracias. No está con nosotros Lía, la pequeña hija mía, pero pues un malestar de salud la tiene en casa, pero sé que lo está disfrutando y está tan contenta como Chloe, como Belita con el premio, al igual que mi mamá, Astrid, César y Joan. Gracias pues a todos y dejo pues al experto, también a Edber. Edber es una persona muy especial y tiene ese talento para exaltar este tipo de trabajos. Gracias. Bien, muchas gracias por participar. 1 minuto, 5 ideas. Primero, gracias Wilfer por este libro. Gracias y felicitaciones por ser un ganador de un premio. Fuerte aplauso. Wilfer, en medio de 2 grandes escritores, hoy deja de ser Wilfer Pulgarín para la literatura y nace Will Pulgarín. Nombre con el que de ahora en adelante se va a presentar siempre en la literatura. Segunda idea, me alegra muchísimo que nazca este nuevo escritor y gran escritor en medio de 2 grandes escritores que tienen una particularidad que para todos es bien importante. Son muy buenos lectores y en eso hay que insistir. Cuando uno lea a Wilfer o cuando lea a Juan Andrés o cuando lea al doctor Emilio, se da cuenta que son buenos escritores porque ante todo son buenos lectores. Para todos ustedes que dicen, ¿cómo hago para escribir un libro? Primero empieza leyendo y leyendo muchísimo. Felicitaciones. Y cuenta con la editorial Libros para Pensar para que pronto veamos este libro no solo digital, sino que lo veamos impreso. Muchísimas gracias. Y formamos esta manifestación. Muchas gracias. No, darle gracias también a los compañeros del Parque Biblioteca La Ladera. Entonces, no sé si por aquí hay alguien, pero muchísimas gracias por prestarme el espacio.